Bueno, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Vanessa, muchas gracias por apuntarse a la formación continua de hoy. Como vieron en el panfleto que mandó el ICIE, soy abogada junior en RSM España y junto con mi equipo nos dedicamos a asesorar personas y empresas para que puedan cumplir sus objetivos en España desde los medios pues migratorios. Em, Hoy les voy a contar un poco más sobre lo que es el derecho migratorio en España. Me pueden hacer preguntas cuando necesiten. Nada más alcen la manita y resolvemos las dudas que tengan. Bueno, esto es de lo que les voy a hablar hoy. Es como el contenido de la presentación. Em, si necesitan que la pare para tomarle una foto, con todo gusto. O pues la sesión está quedando grabada, ya el ICE les compartirá la grabación o quedará montada en algún lugar. Estoy segura que les mandan el link. Bueno, primero quería hablarles de algunos conceptos básicos de el derecho migratorio en España. El primero es la diferencia entre lo que es un permiso de residencia y un visado. ¿Alguien ha pedido antes un visado o un permiso de residencia? Yo Creo. ahora estoy tramitando el visado de estudios. Gracias, Camila. Muy bien. ¿Y dónde lo estás tramitando? Yo soy de Ecuador y estoy tramitando el visado de estudios para España, entonces yo estoy acá con un asesor desde acá. Perfecto. En el consulado en Ecuador. Genial. Eso sería un visado porque se tramita desde consulado. Los permisos de residencia son los que, bueno, se conceden en España. Entonces, el visado se pide desde los consulados, los permisos de residencia son los que se conceden estando allá. Em, ¿Qué sabemos de la estancia y la residencia? Bueno, la estancia es lo que te concede un permiso de estudiante que te permite permanecer en España, pero no es una residencia porque pues al terminar te toca devolverte y no suma tiempo para pedir la nacionalidad. La residencia, en cambio, te permite más cosas y al cumplir un cierto tiempo como residente, puedes pedir la nacionalidad en España, cosa que no hace la estancia. ¿Qué sabemos de extranjería y la UGE? ¿Alguien sabe qué es la UGE? La unidad de grandes empresas. Creo que no. La UGE es una rama de extranjería y se encarga de tramitar algunos permisos que el régimen normal que trata extranjería no tramita. Em, Extranjería se encarga de sus permisos de estudiante y de permisos como el de trabajo a cuenta ajena y propia. Mientras que la UGE trata otro tipo de permisos como los de inversionista, los de profesional altamente cualificado y otros tipos de permisos. Em, ¿Qué sabemos sobre los tipos de estudios? ¿Alguien sabe qué es un estudio oficial y qué es un estudio no oficial? ¿Lo han investigado? Veo que no, no hay manitas. Bueno, los estudios oficiales son los que otorgan un título cuando terminan, que em, lo otorga ese título una universidad o un centro de estudios oficial registrado en España. ¿Cómo sabemos si un centro de estudios es oficial o no? Lo podemos buscar en el sistema que se llama RUCT, el RUT, o podemos consultar con las personas que se encargan de esos programas sobre su oficialidad. Por ejemplo, el ICIE, que nos tiene aquí hoy reunidos, es un centro de estudios oficial porque está adscrito a una universidad y los títulos que ofrece también los certifica esa universidad. Por lo tanto, los títulos y el centro es un centro oficial y te da un título oficial, que es muy bueno porque al terminar
puedes aprovechar a cambiar a un permiso como el de búsqueda de empleo o de trabajo por cuenta ajena o propia. Los estudios no oficiales no te dan un título oficial porque no los da un centro oficial. Entonces, tienes más restringida la modificación al permiso siguiente o el que le sigue al de estudiante. Entonces, muy importante que si van a iniciar estudios en algún centro, verifiquen si se trata de estudios oficiales o no oficiales. El trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia son distintos porque el de cuenta ajena implica un contrato con una empresa en el que tú eres el empleado y el de cuenta propia es como emplearte a ti mismo como autónomo y teniendo tus clientes y llevando tu empresa. La diferencia entre NIE y TIE confunde mucho, pero súper importante que lo tengan claro. El NIE es un número que se asigna cuando les otorgan un permiso de residencia o de estancia. Empieza por una letra, tiene 6 números en la mitad y termina con otra letra. Y ese no cambia si cambias de permiso. Es una identificación que te asigna extranjería para que te puedan identificar como un extranjero en el país. Les dan su NIE cuando ustedes aplican de forma exitosa a un permiso y viene en el visado o en la resolución ahí impreso. La TIE, en cambio, es el plástico, la tarjeta que sacas cuando ya llegas a España y refleja tu estatus en ese momento. Tiene tu nombre, el tipo de permiso que tienes, la vigencia que tiene tu permiso y por detrás tu dirección. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que ninguno de los dos es un permiso. El permiso es el visado o la resolución que pueden ver ahí en la imagen. La TIE es la tarjeta que está justo abajo. La TIE es simplemente un reflejo del permiso que tienen, no es el permiso como tal, pero es muy importante que tengan la TIE porque es lo que los identifica como extranjeros en España con un permiso vigente. Finalmente, la diferencia entre lo que es una resolución y lo que es un justificante. La resolución es la que ven en el slide, en la parte de arriba, que tiene ese montón de texto. Esa es una resolución que concede un permiso, mientras que un justificante es simplemente la prueba de que presentaron una solicitud. Todavía no les concede derechos, es simplemente una forma de saber que sus solicitudes sí fueron presentadas. Listo, un poco más del marco normativo de lo que es extranjería en España. Em, en este momento tenemos el Real Decreto 1155 del 2024, perdón, eh, que aprueba el reglamento de la ley orgánica. Es un Real Decreto bastante largo, complejo, pero que los asesores entendemos y los abogados entendemos muy bien, y nos basamos en él para ayudarles a construir la mejor estrategia que pueden seguir al momento de pedir sus permisos y autorizaciones. Es nuevo, contiene algunos cambios con respecto al anterior y es importante que se asesoren muy bien si lo que van a pedir es un permiso de estudiante porque trajo varios cambios. La Ley Orgánica 4 del 2000 es la regulación general sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. El Real Decreto lo que hace es reglamentarla, pero la Ley Orgánica es esa, es como la regulación general. También está la Ley 14 del 2013 que regula todos los permisos de los que se encarga la UG, ese ente específico del que les hablaba antes. No trata con permisos de estudiante, pero es importante cuando se trata de extranjería. Y finalmente, las instrucciones de la Dirección General de Migraciones que explican o profundizan en la forma en la que debemos interpretar las otras leyes, reales, decretos y regulaciones de extranjería. Si quieren investigar sobre alguna visa, algún permiso,
alguna autorización de migración o extranjería. Súper importante que tengan en cuenta todas estas leyes, reales decretos, instrucciones, para que tengan toda la información completa acerca del permiso que están pidiendo. Perfecto. Los principales entes que intervienen en un proceso migratorio, como el caso de Camila, los consulados de España en el exterior tratan con las personas que quieren aplicar a un permiso desde su país de residencia, fuera de España. Hay consulados en la mayoría de los países. En este caso, Camila aplicó desde Ecuador y en Ecuador hay varios consulados, como pasa en México. Pero, por ejemplo, en Colombia solo hay un consulado general. Entonces, si van a aplicar un visado, verifiquen cuál es el que les corresponde, porque cuando en un país hay varios consulados, les correspondería uno de todos, dependiendo del lugar en el que resida. Eso se llaman las demarcaciones consulares y les dicen qué consulado les corresponde dependiendo del lugar en donde viven. Ahora, las oficinas de extranjería en España tratan con las personas que piden sus permisos desde España. Entonces, se aplica el permiso ante la oficina de extranjería del lugar donde va a trabajar, a vivir o estudiar la persona, dependiendo de dónde se encuentre en ese momento. Esos son quienes tramitan los permisos, los revisan y los otorgan. Ahora, quienes los piden, las universidades y centros educativos, las empresas o los aplicantes como personas naturales, son quienes solicitan los permisos a esas entidades del gobierno de España. Finalmente, los asesores, abogados y expertos en migración también incidimos en los procesos migratorios porque podemos ayudar tanto a universidades como empresas o aplicantes por ellos mismos a que esos procesos migratorios salgan bien, estén bien asesorados, bien informados y tengan en cuenta todo lo que se debe tener en cuenta al momento de solicitar un permiso. Porque es importante trabajar con un asesor. Entendemos que el proceso migratorio suele ser algo estresante, que preocupa a las personas, requiere de mucha minucia y mucha atención al detalle. Y trabajar con alguien que tiene la experiencia y ha visto muchos casos, que sabe cómo moverse, qué pedir, cuándo, pues puede ser la diferencia entre un permiso aprobado y uno denegado. Extranjería tiene muchos detalles y lo ideal es siempre trabajar de la mano con expertos que tengan en cuenta la situación individual de cada persona y puedan ayudarles a hacer una estrategia migratoria que sí se acomode a lo que ustedes quieren lograr en España. En RSM les ayudamos con eso, nos encargamos personalmente de cada caso y adaptamos una estrategia migratoria a lo que ustedes quieran lograr en España. Vías hay muchas, permisos hay muchos y siempre hay uno que es ideal para cada persona. Hola Silvana, ¿tienes alguna pregunta? Creo que no. Ok, vale. Em, esta clase es para estudiantes, entonces voy a hablarles un poco del permiso de estancia por estudios. Em, Creo que Camila nos mencionó que fue el que ella pidió desde el consulado en Ecuador. Em, y cositas que deberían tener en cuenta si van a pedir uno. Los plazos de aplicación son bastante estrictos, hay dos diferentes. Los estudiantes siempre tienen que aplicar 2 meses antes de que inicien sus clases o antes de eso. O sea, el plazo máximo para aplicar es 2 meses antes del inicio de clases. Y si van a aplicar desde España, que es una posibilidad viajar como turistas y aplicar para el permiso desde territorio español, tienen que tener en cuenta que les deben quedar 2 meses de estancia legal en España, mínimo.
Es decir, si les quedan menos de 2 meses de estancia legal, ya estarían fuera de plazo para aplicar desde España y tendrían que hacerlo desde sus países de origen. El permiso de estancia por estudios les permite estudiar en España, vivir en España, viajar dentro del espacio Schengen y en algunos casos trabajar, dependiendo de los estudios que estén cursando. Algunas cosas sobre el trabajo como estudiante, es importante que tengan en cuenta que no todos los permisos de estancia por estudios les permiten trabajar. Los permisos de estancia por estudios superiores en centros oficiales, como el ICIE, les permitirían trabajar hasta 30 horas por semana, como pueden ver en el ejemplo del slide. El permiso de residencia, cuando ustedes piden la tarjeta, incluye una leyenda que dice si autoriza o no autoriza a trabajar. Automáticamente, los permisos de estancia por estudios, cuando son superiores y oficiales, les permiten trabajar por 30 horas, como es el caso del ICIE. Por eso recomendamos instituciones como esta para que puedan cursar sus estudios y trabajar al mismo tiempo y así solventen la estancia en España y ganen algo de experiencia antes de salir al mercado laboral. Además, por los plazos que les comentaba, el ICI es un excelente centro porque inicia clases cada mes, lo que les permite acomodar los plazos y tener muy bien planeado el tema de los 2 meses para que no se vayan a quedar fuera de plazo y puedan empezar sus estudios y pedir sus permisos con el tiempo necesario. Algunas obligaciones con las que deben cumplir una vez se les concede el permiso de estancia por estudios sería empadronarse, que es registrarse ante el gobierno español en la dirección en la que viven en España. Eso requiere una cita y llenar algunos formularios. También los podemos asesorar o pueden buscar asesores para que los ayuden a pasar por el proceso de padrón y de obtención de la tarjeta. La tarjeta es esta que les estaba mostrando aquí, el plástico que refleja su situación migratoria en España, cuándo vence, qué permiso tienen, su dirección. Súper importante que se empadronen primero para tener una dirección registrada para luego poder pedir la tarjeta. Tanto para el padrón como para la tarjeta hay que pedir una cita y llenar algunos formularios. Entonces, si necesitan ayuda, lo mejor sería también buscar asesoría. RCM con todo el gusto los colabora con eso. Además, para ser estudiante en España, estás obligado a mantener tu seguro médico vigente, tener medios económicos suficientes y mantener tu matrícula con el centro de estudios con el que estás. Si tienes pensado cambiar de centro de estudios, vas a tener que cambiar tu permiso, no puedes mantener el mismo. Entonces, súper importante tener en cuenta eso cuando eres un estudiante en España. Ahora, para renovar el permiso de estudiante, una vez se acaba su vigencia, hay que tener varias cosas en cuenta. Renovar el permiso supone mantener el que ya tenías, tener todo al día y además terminar con éxito el programa en el que estabas. Si no terminas con éxito el programa en el que estabas o no obtienes la certificación, no vas a poder probar que aprovechaste tus estudios y no vas a poder renovarlo. Entonces, hay que, además de mantener el seguro médico y los medios económicos, probar que terminaste con éxito el programa. ¿Qué pasa? No puedes mantener un permiso cuando cambias de centro o de temática de estudios. Tienes que tener estudios relacionados con tus estudios anteriores y idealmente mantener el centro en el que los estás cursando si lo que quieres es renovar tu estancia por estudios, la que ya tienes. Bueno, los cambios del Real Decreto en general son estos nuevos plazos que les comentaba de los 2 meses. Son más estrictos con la diferenciación entre estudios oficiales y no oficiales, porque ahora solo pueden pedir el permiso desde España las personas que van a cursar estudios superiores y oficiales en España. Si no se va a cursar un curso oficial
y superior están obligados a pedir el permiso desde consulado. Por eso recomendamos el ICIE, porque en el caso del ICIE, por ser estudios superiores y oficiales, podrían aplicar al permiso estando ya en territorio español, que suele ser una gran ventaja porque les evita pasar por el proceso consular. Ahora, cuando acaba el permiso de estudiante, pueden hacer más que renovarlo. Cuando contratan a un asesor como RSM, les ayudamos a construir una estrategia migratoria que les permita permanecer en España si ese es su objetivo. Entonces podemos modificar sus permisos de estudiante o pedir uno nuevo. Siempre está la opción de pedir un nuevo permiso de estudiante, iniciar unos nuevos estudios y continuar con ese camino de la estancia por estudios. Sin embargo, la estancia por estudios es, como les decía, una estancia y siempre será mejor como extranjero en España tener un permiso de residencia. ¿Qué es lo que les permiten las otras opciones que ven en el slide? Los permisos para prácticas, los de búsqueda de empleo, los de trabajo y los de familiar de español o de ciudadano de la Unión Europea son residencias. Cuando ustedes son residentes en España y acumulan un cierto tiempo de residencia permanente en el país, pueden pedir la nacionalidad española. Dependiendo de sus nacionalidades de origen, solo requieren 2 años o podrían requerir hasta 10 de residencia continuada. Importante que si ese es su objetivo, se asesoren. Con todo el gusto en RSM vemos sus casos particulares y según el propósito que tengan con sus estudios o su estancia en España, podemos construir la mejor estrategia migratoria para ustedes. Algo más sobre los permisos de residencia. Los permisos de prácticas, por ejemplo, requieren de un contrato de prácticas o de un contrato de colaboración entre una empresa y la universidad o el centro en el que están para que puedan desarrollar sus prácticas profesionales. El de búsqueda de empleo, como les comentaba al principio, requiere de haber finalizado estudios superiores y oficiales, como es el ICIE, para que tengan tiempo de buscar empleo en España y no tengan que regresar a sus países de origen, sino que puedan desarrollar el programa que cursaron en una empresa y trabajar en España. Si tienen una búsqueda de empleo y consiguen uno, se cambia su permiso a un permiso de trabajo por cuenta ajena. Por cuenta ajena, es decir, como empleados de una empresa en España. También pueden modificar sus permisos de estudiante a un permiso de trabajo por cuenta propia, es decir, construir su propio proyecto empresarial y empezar a ser asesores o a tener su propia empresa en el país. Finalmente está el permiso de familiar de español o de un ciudadano de la Unión Europea, porque si durante su tiempo en España conocieron a alguien o están casados o tienen un vínculo permanente con un ciudadano de la Unión Europea o un español, pueden pedir el permiso de residencia, que está específicamente diseñado para los familiares de ciudadanos españoles o de ciudadanos de la Unión Europea. Sobre los permisos, es importante que sepan cuáles son los requisitos que piden y qué es lo que hay que revisar cuando se pide un permiso migratorio en España. El primero es no ser ciudadano de la Unión Europea, porque si eres ciudadano de la Unión Europea, lo que te corresponde es otro tipo de autorización. Es un registro y no requiere de pasar ni por la UGE ni por el consulado. Es un registro en el que se informan las autoridades españolas que ese ciudadano de la Unión Europea va a estar en España y qué va a estar haciendo. Entonces, para pedir una autorización de residencia o estancia, debes no ser ciudadano de la Unión Europea. Además, debes estar de forma legal en España o en el país desde el que estás pidiendo tu visado. Tienes que tener un seguro médico para no ser una carga para el sistema de salud en España. Tienes que tener información sobre el permiso que vas a pedir o el que vas a tomar modificando el que ya tienes. No puedes tener antecedentes penales.
debes estar en plazo para solicitar tu permiso, como el de estudiante que les comentaba de estos plazos de 2 meses. Tienes que tener un pasaporte válido de tu país de origen para tener un método de identificación y tener medios económicos suficientes. En el caso, por ejemplo, del permiso de estudiante, necesitas probar 8.500 euros anuales. Ahora, dependiendo del permiso que vayas a pedir, necesitas algunos requisitos diferentes que no son generales a todos los permisos, dependen del tipo de permiso que vayas a pedir. Puedes necesitar una hoja de vida, un diploma, declaraciones juradas, información o documentos de quien te va a contratar, poder demostrar experiencia, tener un certificado de matrimonio o de nacimiento, un contrato de trabajo, estados bancarios, tu hoja de vida, muchos requisitos que dependiendo de cada permiso vas a necesitar para poder solicitarlo. Ver si tienes una pregunta. Sí, Vanessa, justamente, bueno, yo ya tengo la estancia de estudios, pero en este caso tengo entendido de que si yo quiero permanecer en estado de Europa, necesito hacer una prórroga, ya sea, en este caso, ¿no? Si quiero pasar a la residencia por un tema de trabajo, siempre y cuando aplique 40 horas semanales o puede ser, por ejemplo, un contrato de 30 horas. Esa es mi duda número uno. Y mi duda número dos es, si yo prolongo querer, o en este caso quiero hacer otro máster relacionado también a lo que estoy estudiando o que haga un engranaje con los estudios que tengo, ¿es necesario que también el requisito debo de tener los 8.500 o ya puede sustentarse con el tema de que yo ya prácticamente vivo en un lugar donde es casi fijo? Ok. De la primera pregunta, si Ajá. vas a prorrogar tu permiso de estudiante, eso quiere decir que vas a mantenerlo, vas a seguir con estatus de estudiante, entonces solo vas a poder trabajar por 30 horas mientras seas estudiante. Ahora, si consigues un contrato a término indefinido con una empresa en España y cambias tu permiso de estudiante a uno de trabajo por cuenta ajena, podrías trabajar a tiempo completo. Pero lo ideal sería que revises si lo que quieres es continuar con tu estancia por estudios o si la empresa decide contratarte a tiempo completo, si es viable el cambio o la modificación al permiso de trabajo por cuenta ajena, ¿vale? O sea, mi pregunta es, ¿puedo aplicar este cambio a cuenta ajena con un trabajo o un contrato de trabajo por 30 horas o tiene que ser exclusivamente de 40 horas? Bueno, puedes conseguir uno a 30 horas, pero acuérdate de revisar que cumpla con el requisito de salario. No puedes trabajar por menos de cierto salario porque pues no puede ser una carga por el sistema. Entonces, necesitas revisar con la empresa cuánto es el salario que te van a pagar para ver si puedes aplicar o no a esa modificación. Vale. ¿Vale? ¿Y cuál era tu segunda pregunta? Era si realizo una prórroga de igual que me mantengo en una estancia de estudios. Dentro de los requisitos, al inicio a mí me solicitaron una cierta cantidad de dinero como mínimo. Sí, Entonces, para este año he escuchado 8.500 euros. sí. Entonces, como yo ya estoy acá, ¿es necesario que yo presente ello o solamente puedo presentar tal vez un contrato donde yo ya tengo un piso por un año y ahí se me puede como que minimizar o no lo sé, es como una opción? Vale. Si lo que vas a hacer es continuar con tu permiso de estudiante, tienes que probar que tienes los medios suficientes. Pero si ya tienes un lugar pagado, eso disminuye un poco el requisito de medios económicos. Pero tienes que tener en cuenta que tenerlo reservado o arrendado no quiere decir que ya está pagado. Para poder usar ese contrato como un motivo para disminuir los medios económicos requeridos, ya tiene que estar pagado el lugar donde te vas a quedar. Si no, en ese caso sí tienes que probar que tienes los medios completos, ¿vale?
Vale. Súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Y yo tendría una pregunta. Yo también Silvana. sí. O sea, yo también estoy haciendo trámites para estudiar en España con una beca. Y sí Sí, me llama la atención el tema de lo que dices de los 8.500 euros. O sea, no está dentro de los requisitos para postular a esta beca, pero sí, o sea, quisiera saber si eso es general para todos. Bueno, yo tengo ingresos como de forma independiente y dependiente ahorita acá de donde vivo. sí. Lo seguiría teniendo cuando esté en España, los de forma independiente, o sea, mi profesión. Pero sí me llama la atención y quisiera saber o descartar si estos 8.500 euros que mencionas es para todos, es el requisito, o bueno, en este caso para mí que voy a ir por una beca, no, bueno, no lo mencionan en los requisitos tampoco. Bueno, los requisitos de la beca son distintos a los requisitos de migración. Los requisitos de la beca pues dependen de la entidad, la persona, la empresa que te esté dando la beca. Ellos definen qué requieren o no para otorgarla. Otra cosa diferente es lo que te pida extranjería para darte el permiso. Las becas, en algunos casos, incluyen los costos de manutención. En ese caso, podría considerarse como una parte de medios económicos. Los medios que hay que demostrar cubren lo que vendría siendo transporte, alimentación, gastos extraordinarios, fuera de lo que es el programa académico. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes medios económicos, vas a ser una carga para el sistema español, que es justo lo que quieren evitar. Entonces, si tu beca cubre costos como los que te mencioné de estadía, alimentación, transporte, podría considerarse como parte. Sin embargo, si no alcanza el mínimo, tienes que demostrar tener el resto. Entonces, es un caso que se tiene que ver con asesores expertos para verificar cuánto es lo que tienes que probar teniendo en cuenta lo que cubre tu beca, lo que no cubre tu beca y cuánto podría pedirte extranjería que demuestres de forma adicional. Ok, entiendo. Y otra consulta más. Sí. Digamos que yo empezaría a estudiar en septiembre o octubre. Yo puedo viajar antes a España, 2 meses antes, pero, o sea, ponte para, por ejemplo, no sé, hacer turismo, si quiero hacer turismo, estar, no sé, en España desde julio, digamos. ¿Se puede hacer eso? ¿Tengo algún problema? ¿Tengo que pedir algún permiso extra? Porque, de hecho, mi visado va a ser de estudios. Yo podría ir antes para hacer este tipo de, este viaje por turismo, más que todo. Sí, bueno, dependiendo de tu nacionalidad, necesitas o no una visa para hacer turismo. No todos los nacionales de los países latinoamericanos tienen esa ventaja. Si necesitaras una visa de turista, no te dejarían entrar sin una, ni tendrías la autorización para hacer turismo sin una visa. Ahora, si en el país del que eres nacional no se requiere tener una visa de turista para poder entrar a España como turista, pues tú podrías viajar a España desde antes en tu tiempo como turista. ¿Qué pasa? Que por lo general los consulados tardan bastante en autorizar los visados de estudiante y mientras se tramita la autorización, ellos retienen los pasaportes. Entonces, tendrías que esperar a tener una respuesta del consulado para poder viajar, porque no vas a tener tu pasaporte mientras ellos tramitan tu visa. Ahora, si tienes una visa de estudiante y entras a España antes de que esté vigente, entrarías como turista y para poder ser un estudiante y tener el estatus de estudiante, tienes que entrar como tal. Entonces, en cuanto inicie la vigencia de tu visa de estudios, tendrías que salir del espacio Schengen y después volver a entrar como estudiante.
que bueno, no sé si es viable en tu caso o el viaje que tenías programado, em, pero sí que se puede hacer. Ahora, entiendo que ya empezaste tu proceso de visado, pero hay algunos estudios, como les mencionaba antes, oficiales superiores, que pueden pedir la visa de estudiante desde España. Entonces, para todos aquellos que quieran y puedan por sus estudios pedir el permiso de estudiante de España, pueden hacerlo con la anterioridad que más conveniente les sea, viajar a España como turistas y pedir el permiso de estudiante estando allá, que es algo que, por ejemplo, los estudios del ICIE permiten. Entonces, podrían viajar a España, pedir su permiso de estudiante desde allá y permanecer en territorio español de forma legal hasta que sus permisos se concedan. No les sería entonces necesario pedir la autorización desde el consulado. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Camila, Yo tengo otra pregunta. Em, sí, yo estoy haciendo o sea, el visado de estudios con ICIE. sí. Entonces, yo quería preguntarle una duda que tengan, no sé. Em, por ejemplo, si es que en dado caso me aceptan la visa y yo voy para allá, eh, aparte del estudio DCA, yo tal vez me podría inscribir a algún otro curso de parte del Estado y seguir estudiando, o sea, como decir, 2 cursos o no. Tú puedes estudiar 2 cursos, pero tu permiso va a quedar ligado a los estudios con los que pediste el permiso. Entonces, si termina primero el curso del ICIE que el otro, se te va a acabar la autorización de estudiante y vas a tener que cambiarla por una nueva o hacer alguna modificación o pedir una desde cero para poder continuar con los otros estudios, porque tu permiso siempre va a estar ligado a los estudios que presentaste para poder obtener el permiso. Mm, ok. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. En todo caso, les dejo aquí el contacto de Juan Carlos y Margarita, que son los líderes de nuestra área en RSM, Movilidad Internacional. Nos pueden escribir si tienen alguna duda adicional o quisieran una asesoría sobre sus situaciones particulares. Con todo el gusto, vemos caso por caso lo que cada uno quiere y necesita en términos migratorios. Recuerden que siempre hay un permiso, siempre hay una manera y la clave de poder emigrar de forma tranquila y segura y legal a España es siempre estar bien asesorado por expertos que tienen el conocimiento para construir la estrategia adaptada a cada persona. Un gusto haberlos acompañado hoy. Muchísimas gracias por asistir y por sus preguntas y quedamos muy pendientes de lo que necesiten. Gracias, hasta pronto. Muchas Que estén bien. Adiós.